Bienvenidos a su canal Bartimeo, descubriendo la importancia de llevar una vida cristiana. Bueno, continuamos con este misterio de Jesucristo. Esta sesión la hemos titulado Señor, ¿quién eres? Como para seguir profundizando en la persona de Jesús, persona divina, con naturaleza humana, un hombre. Aquí Benedicto XVI, en un libro muy famoso sobre Jesús de Nazaret, nos dice que los discípulos percibían atónitos que era Dios mismo, pero no conseguían articular todos los aspectos en una respuesta perfecta. Claro, es claro que Jesucristo, al ser una persona divina y al ser hombre, de todas maneras puede uno conocer mucha parte, pero siempre quedan muchas preguntas por responder, pero cada vez podemos profundizar, tener una intimidad más profunda con Él, con la oración, con nuestra unión con Él, y eso nos va dando más Espíritu Santo para poder conocerlo mejor. Cuando alguien llama a la puerta y preguntan desde dentro quién es, la respuesta suele ser: soy yo. Si existe un conocimiento mutuo, este es el modo de manifestar la identidad. Claro, cuando dicen soy fulano de tal, inmediatamente aparece todo el conocimiento de una persona que tiene sobre otra y por eso lo puede identificar. Pero cuando Jesús dice yo soy, ¿quién es el sujeto? ¿Quién es la persona? Gran pregunta. ¿Quién está detrás de esta expresión aparentemente tan simple? Y eso es lo que intentamos desvelar un poco en esta sesión sobre el misterio de Jesús. Pues, ¿qué podemos decir de Jesús? Que había nacido en Belén, la ciudad de David. Su aparición pública tiene lugar junto al Jordán en el año 15 del emperador Tiberio César. La predicación de Juan había atraído a numerosos judíos que recibían su bautismo. También Jesús acudió como uno más a este lugar. Después de ser bautizado, mientras estaba en oración, se abrió el cielo y descendió el Espíritu Santo sobre él como una paloma, y se oyó una voz del cielo: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Claro, son hechos históricos, pero de alguna manera van desvelando un misterio, porque claro, es una revelación, una teofanía de Dios Padre, donde nos muestra este es su Hijo. Y es hombre, y ahí aparece un gran misterio, pero nació en Belén, vivió hace 2000 años, trabajó como artesano, pero también es el Hijo de Dios. ¿Qué pensaron los oyentes de esta voz del cielo? Que de alguna manera nosotros también se nos presenta esa voz del cielo. Dicen: nosotros sabemos quién es Jesús, pero sus contemporáneos no pudieron conocer su identidad divina a primera vista. En primer lugar, porque Él es en todo como nosotros, y porque solo a través de los milagros, el trato y la conversación se podía vislumbrar su divinidad. Sí. Bueno, solo podemos descubrir la divinidad de Jesús con el trato, conociendo sus milagros, que son evidencia histórica, eso fue real, y sobre eso tendremos nosotros que darle cuentas a Dios, porque eso es algo evidente, hace 2000 años, pero es evidente, eso fue real. Entonces esos milagros que nos dicen a nosotros, que ese hombre que vino hace 2000 años y que está vivo es Dios, y que pide nuestra fe para poder salvarnos, y eso lo vamos descubriendo en el trato con Él. Al tomar sobre sí la naturaleza humana completa, el Hijo de Dios quiso asumir en ella las características naturales de esa humanidad, y entre ellas la pasibilidad y la mortalidad. Es que eso es también descrestante. Por un lado es Dios, pero por otro lado es hombre, pero no es por otro lado, sino que es en la misma persona donde se manifiesta su humanidad y donde se manifiesta su divinidad, en sus milagros y en su doctrina perfecta, en su ejemplo.
de virtudes, eximio. En cierta ocasión, mientras navegaban los discípulos de noche y en medio de una tempestad, se apareció de pronto sobre las olas una figura humana. Ellos, al verle caminar sobre el mar, gritaron. Pensaron que era un fantasma. Todos le vieron y se asustaron. Pero él enseguida habló con ellos y les dijo: soy yo, no temáis. Y subió a la barca con ellos y cesó el viento. En este soy yo, es el Hijo Eterno quien habla, es Jesús de Nazaret, Dios y hombre verdadero. Esto es impresionante. Claro, ellos, los discípulos, los apóstoles, habían visto o vieron a Jesús humanamente, pero ya caminar sobre las aguas, eso no lo hace un hombre cualquiera. Eso tiene que tener un dominio sobre la naturaleza y el único que lo puede hacer es Dios. Y no solo eso, sino que le dio orden al mar y se calmó. Ahí va mostrando su divinidad. Esa misma experiencia podemos tener nosotros. También las aguas de nuestra vida se mueven con problemas y si recurrimos a Él, si clamamos, Él calma esas aguas. Esa experiencia te animo a que la tengas, pero eso solo lo puedes tener si tienes oración, un trato íntimo con Él. Muchos de los que vieron a Jesús durante su vida terrena vislumbraron este misterio que está unido a su persona. Durante el Sermón de la Montaña, la afirmación, pero yo os digo, con que modifica los preceptos de la ley, significa que Él se coloca a sí mismo al nivel de Dios. Y esto es muy diciente, porque en el Antiguo Testamento, cuando Dios se le aparece a Moisés en una zarza, Moisés le pregunta que le diga quién es, que le dé su nombre. Y Dios le dice: yo soy el que soy. Y Jesús utiliza eso, yo soy. ¿Qué significa eso? Que es Dios, que es el mismo Dios. Los discípulos reconocen que Jesús no tiene cabida en ninguna de las categorías habituales, que Él era mucho más que uno de los profetas, alguien diferente. Que era más que uno de los profetas lo reconocieron a partir del Sermón de la Montaña y a la vista de sus acciones portentosas, de su potestad para perdonar los pecados, de la autoridad de su mensaje y de su modo de tratar las tradiciones de la ley. Era ese profeta que, al igual que Moisés, hablaba con Dios como con un amigo, cara a cara. Era el Mesías, pero no en el sentido de un simple encargado de Dios. Los discípulos percibían atónitos: este es Dios mismo. ¿Quién puede perdonar los pecados? ¿Quién se puede decir que es hijo de Dios? Yo y el Padre somos uno. Esas acciones portentosas de resucitar un muerto, de curar una enfermedad, y esa misma experiencia hay que tenerla. Por eso Jesús debe ser alguien muy importante en nuestras vidas, porque no solo Él existió hace 2000 años, existe hoy, Él está resucitado. Él solo la muerte tuvo acceso a Él durante 3 días, pero Él, Jesucristo, ayer, hoy y siempre. Y eso es lo que tratamos de descubrir nosotros de ese misterio de Jesús. Con frecuencia leemos en el Evangelio estas expresiones: yo soy yo. Sin embargo, esta variación encierra un gran significado. Desde la zarza que ardía sin consumirse en el desierto, Moisés escuchó la voz de Dios, y a la pregunta sobre cuál era el nombre del que hablaba, la respuesta fue: yo soy el que soy. Reiteramos eso, es que es muy importante. Y eso porque Jesús utiliza mucho yo soy. ¿Y qué significa? Que hay que conectarlo con la respuesta que Dios le dio a Moisés sobre quién era. Yo soy. O sea que Jesús es Dios hecho hombre. Este modo de llamarse es misterioso, pero es preciso reconocer que el nombre de Dios no puede tener palabras humanas que lo signifiquen del todo. Nuestro lenguaje carece de esa capacidad. La divinidad de Jesucristo tiene su fundamento en la igualdad de naturaleza con el Padre, igualdad que implica la preexistencia, que Jesucristo, como Hijo de Dios, ha existido siempre. Una existencia eterna y sin principio. El secreto de la persona de Jesús no se puede comprender sin esta preexistencia.
En su vida terrena temporal posee una gloria igual a la del Padre, aunque permanece oculta bajo el velo de la carne. Jesús atestigua su existencia anterior al decir que vino al mundo y que salió del Padre. En Juan. San Pablo lo expresa con estas palabras: Cristo en el himno a los filipenses, en el himno cristológico. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos, porque es hombre. Así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. No hizo alarde alguno. Ha descendido para identificarse con nuestra pobre condición humana. Es impresionante esto. Nuestra pobre condición humana, o sea que es hombre perfecto, hombre verdadero, y eso sí, hombre perfecto. Y tenemos que descubrir en Jesús esa naturaleza humana y esa naturaleza divina, y leer muy bien eso, o pedirle al Espíritu Santo, que es que Él se hizo hombre para elevarnos. En el yo de Jesús coexisten divinidad y humanidad en plena armonía. Por eso se manifiesta como hombre y se manifiesta como Dios. Tiene dos naturalezas en una perfectísima persona divina. Y los teólogos se han preguntado una y otra vez qué autoconciencia tuvo de su divinidad. Jesús conocía todas las cosas, incluso las divinas. Impresionante. Y ante todo, lo que se refiere al conocimiento íntimo e inmediato que el Hijo de Dios hecho hombre tiene de su Padre. O sea, conoce todo, todo lo conoce absolutamente. Qué impresión. Un hombre. Como ocurría en la intimidad del Señor esta doble naturaleza, ¿qué conciencia tuvo Él de quién era? ¿Cómo y cuándo lo supo? No podemos saberlo. Las demás personas no conocemos el interior profundo de las otras. Nadie puede adentrarse en su intimidad honda. Y si todo ser humano es un misterio, Jesucristo lo es en grado sumo. Claro, cada persona es un misterio. ¿Por qué significa misterio? Que hay cosas que no podemos conocer. Porque ¿qué pasa en el interior de una persona? Ahora en el interior de Jesús. No podemos definir las relaciones profundas entre la dimensión humana y divina de Jesús. Permanecen en el misterio y sin embargo se muestran de un modo u otro en las narraciones recogidas en el Evangelio. Por eso el Evangelio es tan importante leerlo, meditarlo. De modo especial en el episodio de Jesús en el templo a los 12 años. Es muy impresionante, sobre todo porque están las cosas de su padre. Él muestra claramente que es hijo de Dios, que José es padre adoptivo. Otro aspecto misterioso de su persona aparece cuando Jesús anuncia hechos futuros y cuando se refiere a sucesos que han ocurrido antes y lejos, sin estar él presente. Él lo conoce todo, pero conviviendo con él, claro, ¿cómo sabía él de tantas cosas? Que Lázaro había muerto. La omnisciencia de Jesús se pone de manifiesto sobre todo en el poder de penetrar hasta el fondo del alma de las personas, porque sabía lo que hay en cada hombre, dice el Evangelio. Al encontrar por primera vez a Simón, sabe su nombre, sabe que es Pedro. Sorprende a Natanael con un elogio que responde a su verdadero carácter, comunicándole que antes sabía de él. Conoce el pasado de la mujer samaritana. 5 maridos has tenido y el que tienes ahora tampoco. ¿Cómo lo sabía? Que es Dios. Sabe de antemano la traición de Judas, predice a sus discípulos que tendrán persecuciones, conoce antes de llegar a Betania que Lázaro ha muerto. También habla de muchos detalles de su propia muerte y conoce de antemano los sufrimientos de su pasión. Esas son cosas que solo una persona divina puede hacer, y es hombre. Es hombre y es Dios. Solo en su intimidad se encuentra la respuesta a la pregunta: ¿cómo fue su ser y conocer durante el tiempo que vivió en la tierra? Ante el misterio de la persona de Jesús corresponde a los hombres libremente creer. Ante semejantes hechos, ante el amor que demuestra por nosotros, ¿cómo no creer? Y aparte de creer, inclinarse y adorarlo como Dios, como lo hizo Santo Tomás.
Al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para la gloria de Dios Padre. Esa es la actitud cuando vamos descubriendo quién es Él. Adorarlo como Dios, como hombre, que es Dios. ¡Qué impresión! La misma pregunta de los judíos se plantea a muchos hombres de nuestro tiempo: ¿quién es Jesús? Esa es una pregunta decisiva y definitiva para la vida de cualquier persona, porque dependiendo de esa respuesta, o será feliz o no lo será. Nuestra fe exulta y grita: es Él, el Hijo de Dios hecho hombre, el Mesías que esperábamos, es el Salvador del mundo, es finalmente el Maestro de nuestra vida. Es el pastor que conduce a los hombres a sus pastos en el tiempo, a sus destinos más allá del tiempo, y penetra nuestros pensamientos. El que nos puede perdonar, consolar, curar, incluso resucitar. Y es aquel que volverá, juez de todos y de cada uno, en la plenitud de su gloria y de nuestra felicidad eterna. Jesucristo es el Señor del mundo, es nuestro Señor, es mi Señor para la gloria de Dios Padre. Eso es lo que tenemos que descubrir en estas sesiones, el misterio de Jesús, que lo vemos como hombre, pero no es un hombre cualquiera, es un hombre que es Dios. Y eso solo lo podemos ir descubriendo leyendo su Evangelio. Por eso hay que leer el Evangelio, que es como la carta que Dios nos ha escrito, para que lo conozcamos a Él. ¿Y quién es Él? Jesucristo, que es Dios y que nos lleva a la intimidad de la vida divina, amar al Padre como lo ama al Hijo, porque nos unimos al Hijo en un amor que tampoco es nuestro, que es el Espíritu Santo, y estaremos participando de esa vida íntima, en una felicidad sin par, sin medida, creciente continuamente, y que nunca dejará de crecer. Es un gozo inefable. Bueno, pues espero que estas sesiones te estén ayudando a aproximarte a esa figura de Jesús. Mira que Jesús conoce lo que piensas, conoce lo profundo de tu corazón, sabe qué te va a pasar, sabe de dónde vienes, está pendiente de ti, quiere darte vida eterna, no vida para ahora ni para unos gusticos, no, quiere darte vida eterna. Bueno, te animo a que le des me gusta a este video, que te suscribas al canal si no te has suscrito, que busques más suscriptores para este canal, pero más que eso, que la gente que vea estos videos pueda buscar a Jesús, encontrarlo y amarlo. Y ojalá que ese sea el itinerario que tú lleves. Ojalá que lo hayas encontrado, que lo estés buscando y que buscándolo ya lo hayas encontrado y que lo empieces a amar. Nos vemos pues en la próxima sesión para seguir creciendo en este conocimiento y amor a Jesús, Dios hecho hombre. Gracias.